Hola, ponte los audífonos, sube un poco el volumen y abre tu cerebro, porque aquí comienza Cerebro y Marca, tu podcast sobre psicología, marketing y comunicación. Somos Laura Calat y Carlos Naranjo de la firma de marketing Naranjo Calat y hoy vamos a hablar de los orígenes del marketing. Hola Laura, bienvenida. Hola Carlos, qué felicidad de estar aquí con nuestros oyentes y esperando pues que este contenido sea de gran utilidad para la vida diaria de quienes nos acompañan. Y sí, como lo dijiste, hoy vamos a hablar de los orígenes del marketing y pues no podemos negar que el origen del marketing como lo conocemos hoy se da desde que el hombre se sedentariza, empieza a hacer esas actividades de agricultura, de ganadería, y necesariamente tiene que establecer unas relaciones sociales que necesitan unas reglas. Podemos decir que desde ahí comienza esa actividad que hoy conocemos como marketing. De hecho, Laura, el término marketing, que ya antes se practicaba, pero no se había acuñado como tal, aparece entre principios y mediados del siglo XX, más exactamente en 1937. La AMA, que es la American Marketing Association, la utiliza por primera vez en una publicación que de hecho establece el término marketing para hablar de el estudio de los mercados. Pero lo que estabas diciendo es muy interesante. Primero éramos nómadas, nos movíamos por todos los territorios y conforme fuimos desarrollando, por ejemplo, la agricultura, empezamos a ser sedentarios. A medida que nos hacemos sedentarios, empezamos a tener excesos de producción en lo que cultivamos, por ejemplo, y queremos hacer intercambios con esos productos. Es decir, yo puedo tener un exceso de mi cultivo de naranjas y mi vecino puede tener un exceso de su cultivo de duraznos y queremos hacer un intercambio. Pero más allá de eso, empiezan a haber intercambios que tengan que ver ya no solo con naranjas y con duraznos, sino con otros productos y otros servicios. Y es ahí donde cobra importancia, por ejemplo, el marketing, pero también la aparición de la economía, incluso del dinero, para poder establecer simbólicamente esos intercambios. Carlos, y no siguiendo pues como con esta historia, pues no podemos olvidar también la revolución industrial que vino después y que trajo consigo también la posibilidad que, que tenemos hoy los seres humanos de tener muchos productos disponibles y así poder elegir, ¿cierto? Esta elección hace que el término posicionamiento y las acciones de posicionamiento cobren gran importancia en este periodo de la historia es donde conocemos que el mercadeo se enfoca en el producto porque son los productos los que tienen la atención de todos los, pues como quienes en ese momento trabajaban por el marketing y por el mercadeo, ¿cierto? De hecho, la revolución industrial, finales del siglo XIX, principios también del siglo XX, marca un antes y un después en términos de crecimiento económico y en ese sentido el marketing tiene ya una importancia aún mayor de la que estábamos hablando en siglos anteriores, porque claro, una cosa es tener un exceso de naranjas o de duraznos, para volver al ejemplo anterior, pero ya otra cosa muy distinta es comenzar a producir carros, como sucede con Henry Ford y el modelo T, o todos los industriales que comienzan, por ejemplo, con las textileras, a fabricar productos, prendas de vestir para las personas. Luego viene, por ejemplo, la guerra mundial, donde tienen que pararse todas las empresas y se dedican en los países desarrollados justamente a fabricar armas, pero después, cuando termina la guerra, nuevamente se encuentran con que tienen mucho que producir y mucho que vender y en ese sentido el marketing se vuelve fundamental. Y esa idea de posicionamiento y de hacer que mi producto sobresalga y que mi producto sea recordado en la mente de mis consumidores, pues prevalece hasta los 80, donde cambiamos de paradigma y entonces es en los 80 donde la investigación de los mercados se vuelve más importante, donde el foco se centra en el consumidor y es ahí donde a partir de la investigación cualitativa y cuantitativa empezamos a conocer esas generaciones de mercadeo, los famosos baby boomers, la generación X, Y, los millennials, ¿cierto? Como todo este concepto de agrupar
a las personas en bloques generacionales con características similares. Estos baby boomers, Laura, son los hijos de quienes estuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Esta explosión demográfica, que habitualmente se habla de ella en Estados Unidos, pero que también se dio en Europa, lo que está marcando es un crecimiento inusitado de los consumidores. Pero igualmente las fábricas, como decíamos anteriormente, que se habían dedicado a producir armas, ahora regresan nuevamente a la producción en masa de productos y también de servicios, ya no en las fábricas, por supuesto, pero sí a través de empresas como las agencias de publicidad que surgen realmente de forma masiva luego de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces es aquí donde el concepto de enfocarse en el consumidor es muy importante, porque hasta entonces habíamos tenido modelos enfocados exclusivamente en la producción. De hecho, Henry Ford con el modelo T tenía una frase muy famosa que decía: mis clientes pueden comprar el Ford T del color que quieran siempre y cuando sea negro. Pero ya en esta versión que pasa de los años 80, donde nos enfocamos en el consumidor, lo que estamos buscando es conocer las actitudes, los gustos y las necesidades de esos consumidores para modificar parte de la producción que tenemos y en ese sentido poder darle gusto o poder satisfacer las necesidades que ellos tienen. Carlos, me haces acordar de una película muy noventera, Lo que ellas quieren. No sé si la recuerdas, pero es un agente de publicidad, debe hacer una campaña para Adidas y mágicamente escucha todo lo que las mujeres piensan y claramente se da cuenta que el enfoque que le está dando no es el acertado. Sí, él cae en una tina llena de agua y a la vez está el secador conectado en el baño y ese choque eléctrico es el que hace que él comience a escuchar los pensamientos de las mujeres. Bueno, sí, realmente a lo que va eso, de alguna forma, es a este enfoque, a este nuevo paradigma de estar pensando en el consumidor, aunque Y no de todos lo conocerlo, compartían. y de conocer ese consumidor. También estos bloques generacionales lo que permiten es identificar características similares de esas personas y efectivamente pues como usar esas características a favor de la comercialización y del intercambio de productos y del desarrollo de productos también. Decía yo que no todos lo compartían porque de hecho hay uno de los grandes gurús de la producción a finales del siglo XX y comienzos de este siglo XXI, que fue Steve Jobs, el creador de Apple, junto con Wozniak. Y Steve Jobs era uno de estos personajes que no creía en esto de enfocarse en el consumidor. Él decía que no podía el consumidor desear un iPod o desear un iPhone si no lo conocía, que primero tenía que estar el invento y luego pasaba al consumidor para que efectivamente se apropiara de él y lo desarrollara como un objeto de consumo. Bueno, la discusión sigue presente, pero sabemos que hoy en día el marketing tiene un enfoque muy claro hacia el consumidor, Laura. Y hoy en día, claro está que con el desarrollo de las nuevas tecnologías, el marketing sí que ha dado un viraje importante, sí que estos nuevos paradigmas han cambiado y el uso del Internet y el marketing digital cobra cada vez más relevancia. Casi que no pensamos el marketing sin esa parte digital. A veces yo siento que se ha opacado todas las acciones de relacionamiento y de acciones y tácticas que no estén en ese espectro digital. Así es. Y tú mencionabas hace un momento un término muy importante que vamos a explorar en más profundidad en nuestro próximo episodio de Cerebro y Marca, que es el término de posicionamiento. A finales de los años 70, principio de los años 80, aparece ese término. De hecho, hay un libro de Jack Trout y Al Rice llamado justamente así, Posicionamiento, la batalla por la mente. Ellos sostienen que lo importante no está en el mercado, lo importante está en las mentes. Es decir, que la batalla del marketing no se libra en los mercados físicos, sino que se libra en los mercados de las neuronas de nuestro cerebro. Pero eso será en el próximo capítulo de Cerebro y Marca. Laura, gracias por acompañarnos hoy.
Carlos, un gusto y a todos nuestros oyentes nos seguimos escuchando en De Cerebro y Marca. Marca.